Se está generando un caos político bastante preocupante en el gobierno japonés, pero todo esto tendría que ver en una relación bastante curiosa con Estados Unidos o tal vez con Israel. Obviamente empiezan a crecer las suspicacias y las críticas por parte de sobre todo los países y analistas que van en contra de ciertas estrategias, ya sea de Occidente o del bloque ruso-chino, pero en este caso algunos han empezado a hablar del papel que juega Estados Unidos en, escuchen bien esto, la dimisión del primer ministro japonés. Según el activista y profesor KJ No, básicamente lo que está sucediendo en Japón tendría mucho que ver con la situación que se vive en Estados Unidos en relación con el país nipón. Vamos a explicar un poco exactamente qué es lo que está pasando. El 14 de agosto, Kishida, que como sabemos es el primer ministro, anunció su intención de dimitir como líder del partido gobernante, el Partido Liberal Democrático, PLD. La decisión se produce luego de la caída de los índices de aprobación del primer ministro, pero no por la caída, por ejemplo, en la bolsa que sucedió hace algunos días y que generó ciertos estragos en la economía mundial, sobre todo tomando en cuenta el temor de los fantasmas de la recesión, sino porque ha caído en este caso la aprobación a raíz de un escándalo de corrupción que rodea al partido. Así, con el aumento del costo de vida y la debilidad del yen, muchos han empezado a ver la figura del actual primer ministro como una que debería salir del campo político. Y es que en concreto, 5 facciones del propio partido PLD fueron acusadas de presunta subdeclaración de ingresos en los informes de fondos políticos. En noviembre, Kishida ya había tomado medidas bastante drásticas para sustituir a altos cargos de su gabinete tras el enfado de los votantes en respuesta a un escándalo de recaudación de fondos. Los legisladores del partido gobernante de Japón habían sido acusados de ocultar finanzas recaudadas, ya que más de $670,000 no fueron declarados oficialmente. Ciertamente, el partido es corrupto de principio a fin y es esencialmente un partido dirigido y construido a partir de fondos para sobornos. Fue creado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. La CIA creó este fondo para sobornos y luego los puso en el poder con el respaldo de la clase mafiosa. Esto es, de nuevo, lo que acaba de señalar el activista político y profesor KJ No. Es muy importante entender que este tipo de declaraciones ha sido capturado no por todos los medios de Occidente, pero ha hecho mucho eco sobre todo en el medio, y esto también es importante entenderlo, en el medio ruso Sputnik. En este sentido, lo que sí es verdad es que la acusación de corrupción es una realidad, y no solamente eso, sino que está generando estragos dentro del propio Japón. Eso, lo que está diciendo el propio experto, es en su conjunto lo que restituyó a los militaristas en el poder en 1955 en Japón. Desde aquel momento, el país se habría convertido esencialmente en un estado de partido único, según añade, una estrategia que siguen algunos países, sobre todo en Asia, como es el caso de China. En este caso, lo que resume en la historia económica de Japón, el analista sugirió que el país asiático se enriqueció y modernizó muy pronto y muy rápido, y esto sería gracias a las importaciones alemanas que incluían lo que él llama el fascismo alemán. Se entiende que hay una carga también en sus palabras contra los países de Occidente, pero de nuevo, lo que es una realidad es que la tensión que se está viviendo en Japón sigue arrastrando escenarios preocupantes, como por ejemplo lo que sucedió previamente. Muchos todavía recordamos a Shinzo Abe y cómo lastimosamente fue asesinado en el 2022, pues lo que dice este analista es que en realidad no fue un asesinato o un hecho aislado, sino que básicamente fue una suerte de acción tomada por los fondos para sobornos del Partido Liberal Democrático con los representantes de la Iglesia de la Unificación. Así que, según él mismo dice, esto es un escenario que preocupa bastante y que evidentemente salpica a todos los políticos. También es verdad que en su momento se comentaba que el asesinato de Abe estaba siendo vinculado con la llegada de la Iglesia de la Unificación a Japón. Un escenario que, de nuevo, genera suspicacias, pero que nos hace preguntarnos qué es exactamente lo que está pasando en la política japonesa y por qué una de las principales potencias del mundo con un crecimiento económico tan magnífico simplemente tiene problemas de corrupción en los niveles más altos de su propio gobierno.
Como habíamos comentado anteriormente, el escenario de la crisis, de la situación de tensión que se vive en Japón, no solamente tendría que ver con su relación con Estados Unidos o la relación que tiene con algunos partidos o incluso, como hemos comentado previamente, con la famosa Iglesia de la Unificación, sino también con Israel. ¿Qué ha sucedido? Los embajadores de Estados Unidos y también del Reino Unido en Japón han declinado la invitación a asistir a un acto para conmemorar el ataque de la bomba atómica en Nagasaki. Claro, algo que preocupa bastante tomando en cuenta lo que sucedió en aquel momento. Estamos hablando de un hecho que ya sucedió, esta situación se llevó a cabo el 9 de agosto, pero ¿por qué realmente? Pues resulta que en realidad lo que sucedió es que Japón no invitó en aquel momento a su homólogo de Israel. Y según publicó en ese momento The New York Times, entre los invitados a la ceremonia que se llevó a cabo por el aniversario número 79, había dignatarios de más de 150 países y territorios. Sin embargo, este año el alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, anunció que no iba a invitar al representante de Israel, afirmando que se debía a la preocupación por los riesgos para la seguridad y los posibles trastornos. Es decir, estaba preocupado porque tal vez se podría venir algún tipo de amenaza de atentado o algo así. La decisión, según él dice, no se estaba basando en juicios políticos, sino en la intención de llevar a cabo una ceremonia para consolar a las víctimas de la bomba atómica de forma pacífica y solemne. Esto no buscaba ser algún tipo de herramienta política o de presión. Sin embargo, a los embajadores de Estados Unidos y del Reino Unido no les pareció adecuada la respuesta y decidieron declinar la invitación en aquel momento al considerar que esa decisión equiparaba erróneamente el conflicto de país contra Hamas en Gaza con las acciones, por ejemplo, de Rusia y de Bielorrusia, países que tampoco por obvias razones no fueron invitados, pero que caían pues en el mismo saco, por así decirlo. Lo que llamó la atención de todo esto es que se generó una cierta ruptura entre Japón, Estados Unidos y también, como hemos comentado, el Reino Unido, y ahora tenemos esta noticia previa, ¿no?, de que simplemente el propio primer ministro japonés está calculando una dimisión y algunos piensan que este tipo de acciones siguen sumando algún tipo de escenarios que van escalando y dan como resultado esta complicación. Lo que llamaba la atención en aquel momento es que, como dijimos, el Reino Unido y Estados Unidos habían declinado asistir al evento, asistir al acto, pero, por ejemplo, el embajador de Israel en Japón consideró que la decisión del alcalde de Nagasaki enviaba un mensaje equivocado al mundo. Claro, en aquel momento tenía sentido, pero con lo que se está sumando en este momento, todo lo que está pasando en la actualidad, simplemente se genera algo mucho más preocupante. Se genera exactamente una serie de suspicacias que, como hemos comentado también en anteriores videos, muchos analistas y expertos utilizan para poder criticar lo que está sucediendo en Japón. Ya no solamente el tema de la bolsa de valores, sino escenarios como este, de división internacional de sus supuestos aliados.